La comunicación es la herramienta por la cual las personas interactúan y manifiestan sus sentimientos, ideas o puntos de vista. Aún así, muchas veces nos hemos visto impedidos de entender lo que realmente se quiere comunicar, y es que, al ser la comunicación un proceso de cambio constante, no permite conceptualizarla y entenderla como algo estático. Es por ello que es difícil de alcanzarla, más aún en la actualidad, donde diversos factores muchas veces alteran o distorsionan la información que se desee emitir o recibir. En ese sentido, y para conocer más sobre el proceso de comunicación, analizaremos su definición, elementos que la componen y los modelos de entendimiento que progresivamente han ido modificándola. La comunicación es un proceso social en el que los individuos utilizan símbolos para establecer e interpretar el significado de su entorno. Es un proceso social porque una sola persona no puede ser emisor y receptor de su propio mensaje. Para ello, necesita de otra que pueda jugar el papel de cualquiera de los dos agentes antes mencionados. Es un proceso, ya que pueden suscitarse diversos factores que influyan en el mensaje, desde su emisión hasta su recepción, como cambios en la conducta de la gente o cambios culturales. Al respecto, Paul Watzlawick estableció 5 enunciados para que el proceso de comunicación funcione: la imposibilidad de no comunicarse, la intención de comunicar y las palabras que se emplean, la contribución de los agentes intervinientes para la continuidad de la comunicación, el qué y cómo se dicen las cosas y la igualdad o complementariedad de los intercambios comunicacionales. Un tercer término al que se hace referencia es el símbolo, que es una palabra comprendida, hablada y usada en forma arbitraria por un grupo determinado de personas, pero cuyo significado puede ser no entendido por otros. Otro término dentro del concepto comunicacional es el significado, que es la extracción del mensaje emitido. El entorno es el último término clave para entender el concepto de comunicación y abarca una serie de elementos como el tiempo, espacio, relación o sitio donde se emite el mensaje. Cabe mencionar que este entorno puede ser mediatizado por mail, chat, internet o algún otro factor externo que influya directa o indirectamente en la comunicación. Ahora bien, existe una posición dividida sobre si la intencionalidad debe ser considerada o no como una forma de comunicación. Hay pues investigadores que sostienen que los comportamientos intencionados son comunicativos y hay quienes no. Lo cierto es que no todo comportamiento es comunicación, ya que para ello se requiere de interactividad e intencionalidad. Finalmente, respecto a los modelos de entendimiento comunicacional, podemos señalar 3. La comunicación lineal, donde concurren elementos como el transmisor y receptor de mensaje, además de un canal correspondiente a los sentidos, como vista, oído, tacto y olfato, además del ruido, que puede ser semántico, psicológico o fisiológico. Este modelo percibía la comunicación de forma muy limitada, y posteriormente surge el modelo de interacción, en donde se analiza la relación entre el emisor y receptor de modo interaccional, y en donde la comunicación se encuentra en movimiento y no en forma unidireccional como en el primer caso. Este elemento posee una característica esencial denominada feedback, que ayuda a saber si el mensaje es recibido o no. Finalmente, el modelo transaccional desfasó a los dos anteriores, ya que plantea la emisión y recepción de mensajes en forma constante y simultánea, donde se presta suma importancia a la comunicación verbal y no verbal, y determina hasta qué punto las personas se encuentran implicadas en una comunicación. Esta teoría acepta pues la reciprocidad o significado compartido. ¿Cómo cree usted que ha cambiado a través de los años los medios de comunicación? O sea, hace 10 años cómo era y cómo es ahora en la actualidad. Los últimos 30 años ha habido realmente mucho cambio en lo que se refiere a la tecnología, si es que a eso te refieres. Ok. Cuando yo empecé, se grababa en un formato que era unas cintas grandes, se llamaban un Matic 3/4 de pulgada, y todo era un sistema que, digamos, muy arcaico, ¿no? Con cámaras muy grandes, con grabadoras muy grandes. Hoy, bueno, todo eso ha cambiado, el sistema es digital, la imagen que uno puede tener registrada a través de una cámara puede inmediatamente ingresar a una computadora solamente con un cable. Entonces, a lo que quiero llegar es que la tecnología ha sufrido muchísimos cambios en los últimos 30 años
que han favorecido no solamente al televidente, porque tienes una mejor señal, un mejor sonido, sino para los procesos de producción del periodista, ¿no? Es mucho más fácil ahora producir un reportaje que hace unos 30 años atrás, ¿no? ¿Y cree que eso da que brindemos una mejor comunicación, una mejor noticia? Claro, porque hay menos ruido tecnológico, hay menos problemas de, digamos, de calidad de sonido y de imagen, pero finalmente yo creo que lo importante, si bien la tecnología es importante, lo más importante es el tipo de contenido que tú tengas. O sea, el mensaje bien estructurado, bien realizado, siempre es tan importante o más importante que la tecnología, ¿no? Y con respecto a eso, ¿cómo podemos hacer de que una noticia no sea malinterpretada en el televidente? O sea, que no se pueda confundir. Bueno, lo primero que uno tiene que, es lo que te enseña en el primer ciclo de la universidad o el primer ciclo de facultad, en el que uno tiene que tener ciertos parámetros para poder hacer una noticia, ¿no? El famoso lead, quién, cómo, cuándo, cómo, por qué, que es lo que uno principalmente tiene que, digamos, registrar, reconocer, investigar de cualquier hecho noticioso, por más importante o mínimo que sea, son los principales elementos que uno tiene que buscar como periodista y tratar de contrastarlo, ¿no? Con alguna, dos o tres fuentes como máximo, para que no sea un hecho que pueda ser manipulado o pueda ser malinterpretado, un hecho falso. Y en las redes sociales, con respecto a las redes sociales, ¿cree que ha sido un reemplazo para la televisión o cree que es un apoyo? Lamentablemente la televisión es un medio que, conforme pasan los años, va, digamos, teniendo una serie de problemas para poder mantenerse vigente. Una de esas son las redes sociales, otras son los, digamos, distintos sistemas de comunicación, por ejemplo el Netflix, ¿no? Que es una OTT, ¿no? Que te permite a ti ver películas, ya no necesitas ver un programa de un canal de televisión. Tú tienes ya tu sistema de ver películas o documentales o series. No necesitas ver un canal y esperar a la hora en que te van a dar tu serie. Tú ya puedes obtenerlo. Puedes hacerlo a través del internet, de la página web, una serie de portales que te dan información. Entonces, todo eso ha hecho que la televisión pierda un poco de importancia debido a que ya no tienen los mismos ingresos. Ahora, las grandes corporaciones comerciales invierten publicidad en los otros medios, en las OTTs, en la internet, etcétera, ¿no? Uno ya puede ver televisión o ver cualquier video en un smartphone, ya no necesitas ver un televisor. Por lo tanto, han sufrido una merma en sus ingresos los canales de televisión, la televisión en general en el mundo, y cada año que pasa los ingresos son menores. Por lo tanto, se cree que con el tiempo la televisión va a sufrir una transformación. No habría grandes canales de televisión, probablemente sean todo a través del smartphone, ¿no? Entonces ya no necesitas cualquiera va a poder producir un programa, porque tiene tanta tecnología moderna que uno ya no necesita tener un gran canal de televisión. Entonces la televisión con el tiempo creo que va a ir mutando, va a ir desapareciendo el actual concepto de televisión que tenemos definitivamente. Y por último, ¿qué consejo nos podría dar a los comunicadores que recién estamos estudiando para nosotros poder brindar una buena información, para que podamos dar una buena noticia y podamos surgir, ¿no? En esto? Yo creo que el desarrollo de nuestra profesión va de la mano con el desarrollo del país. ¿Por qué te lo digo? Cuando un país entra en crisis económica, lo primero que recortan las grandes empresas son servicios, entre ellos la publicidad. Y la publicidad es una de las maneras más importantes de financiación de los medios de comunicación. Yo creo que uno tiene que tener en cuenta que este país tiene que seguir creciendo económicamente, que todos aquellos sectores pobres o de extrema pobreza que ya se están reduciendo, gracias a Dios, empiecen a acceder a estos servicios que damos nosotros, porque tienen más capacidad adquisitiva, más dinero en el bolsillo. Entonces, es importante que nosotros colaboremos con el desarrollo económico del país y pensemos bien en quién elegir, por ejemplo, ¿no? Nosotros como comunicadores tenemos que orientar mucho al público para que seamos un mejor país y además
podamos subsistir, porque como te digo, esta profesión nuestra depende mucho de la capacidad económica del país y para que crezca, ¿no?, la profesión. Gracias.